Una construcción de siglo ha cristalizado en el siglo XX, en el siglo XXI. Me refiero a la globalización de los mercados. Y en materia de intercambio comercial, podríamos decir que cada día el mundo avanza más hacia una apertura absoluta, una competencia entre todos los bloques comerciales del mundo. Para ello se necesita tener también instituciones que busquen el equilibrio, la justicia en ese intercambio comercial. Para hablar de defensa comercial hemos querido invitar a dos especialistas, Fernando Pierola y Fantino Polanco, que vienen a hablarnos sobre este interesante tema. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos que están agotando una agenda de mucho conversatorio en cuanto a la defensa comercial. Justo estuvimos viendo las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, donde decía que por esa misma apertura que hemos visto en el comercio debe haber la defensa comercial. Y muchos se preguntan en qué consiste eso, o sea, cuál es el papel de ese defensor comercial, hasta dónde llega. Así es, muchas gracias por invitarnos. Es sumamente importante, como mencionaba el ministro del Castillo ayer, que la República Dominicana pueda contar con instrumentos de defensa comercial para que en los casos en los que se amerite sea utilizado y se pueda defender a los industriales nacionales. En la República Dominicana, desde el 2008, cuenta con la Comisión de Defensa Comercial, en virtud de la Ley 0102, es la autoridad nacional que tiene la facultad de realizar investigaciones e imponer medidas antidumping, medidas compensatorias y medidas de salvaguarda. Es muy sencillo. En el comercio internacional se dan una serie de distorsiones. Por ejemplo, hay países que venden sus productos a precios de dumping, es decir, a un precio menor del valor normal en el que lo venden en su mercado. O hay países que venden productos, por ejemplo, que reciben una contribución financiera de sus gobiernos. Eso es una subvención que está prohibida. Y, por ejemplo, hay otros países que tienen una capacidad excesiva de producción y exportación y incrementan sus importaciones masivamente. Cuando se dan esos casos, en la República Dominicana, en la Comisión de Defensa Comercial a la que pertenezco, nosotros realizamos investigaciones y podemos definir los criterios, y si la producción dominicana sufre un daño y ese daño está vinculado con esa práctica, esas importaciones, entonces podemos imponer medidas. Esa práctica desleal. Desleal, sí, así es. Hay una que no la listaste, pero creo que es de las más importantes y los acuerdos comerciales buscan suprimir, que son las barreras no arancelarias al comercio. O sea, cuando se suprime la interacción comercial entre dos mercados, invocando razones no de negocios, sino razones políticas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué hace un país en un escenario como ese? ¿Cómo la defensa comercial puede actuar para restaurar el equilibrio entre esos dos mercados? Muy bien, excelente pregunta. No la mencioné, Homero, porque los temas de las barreras no arancelarias no son un tema de defensa comercial. Los temas de defensa comercial son los dumping, las subvenciones y las salvaguardas. Pero como Ay, tú qué muy mala bien... noticia tú me das. Entonces, ¿y quién nos defiende? No, como tú muy bien Ahora dices, quiere defensa, ¿eh? como tú muy bien dices, No, porque yo nunca he estado puesto. Ahora quiere defensa, coge ahí. como tú muy bien señalas, eso es una realidad del comercio internacional. Los países toman una serie de medidas, por los soberanos que son, medidas que no son aranceles, pero obstaculizan, hacen difícil el comercio, no permiten el comercio. Y las reglas del comercio internacional tienen una serie de prerrogativas, de derechos que los países pueden invocar en ese tipo de casos, por ejemplo. Pero los casos que nosotros vemos son los casos de dumping, subvenciones y salvaguardas. O sea, son muy específicos. Porque para esos tres casos se han creado tres medidas específicas: los antidumping, las medidas compensatorias y las medidas de salvaguarda. Para los casos en el que un país crea un obstáculo, crea una barrera no arancelaria, ya hay otros mecanismos disponibles que lo llevan otras autoridades en el país. Muy interesante esa información. Me gustaría, Fernando, en el caso, tú que tienes una experiencia dentro de este campo y que no lo trabajas aquí en la República Dominicana, casos que hemos visto que sirven para que nosotros los tomemos de ejemplo de cómo se maneja esto de la defensa comercial. Bueno, hay una multiplicidad de casos. Efectivamente, la jurisprudencia en el marco global de la OMC ha desarrollado muchos lineamientos, ¿no? La OMC cuenta ya con 20 años de existencia y en el transcurso de este periodo, pues la casuística ha establecido pautas claras que nos permiten, digamos, a las distintas autoridades investigadoras de los países de la región, de los países del mundo, guiarse, digamos, sobre cómo llevar a cabo estos manejos, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, en el caso del dumping,
En el caso del dumping tenemos, digamos, una secuela de casos muy conocidos en el marco de lo que se llama la reducción a cero, casos que involucraban a los Estados Unidos, que al final de cuentas se constataba pues que existía una violación por parte de este país en cuanto a medidas antidumping a diversos productos. En el marco de las salvaguardias, por ejemplo, existe también una multiplicidad de casos vinculados a la industria del acero, por ejemplo, o a industrias que tienen costos fijos, en los cuales, digamos, existe mucho el incentivo de recurrir a estos mecanismos de protección ante fluctuaciones internacionales de los precios, ¿no? Hay un principio jurídico fundamental y es que una justicia tiene que ser pronta. Así es. Y hay otro que dice que justicia tardía es justicia denegada. A mí me preocupa el tema del tiempo que toma un proceso de reclamo para conseguir esa defensa efectiva. Yo he visto procesos que se tardan años. Entonces el daño, sí, de aquí se muere el perro, se muere. O sea, ¿cómo lograr agilizar estos procesos de defensa para que sean efectivos? Sí. A los países? No hay algo como un recurso de amparo entre naciones que restablezca el equilibrio mientras se decide. Claro, te cuento, Mero, que los casos de defensa comercial que nosotros llevamos, el dumping, las subvenciones y salvaguarda, nosotros hacemos una investigación local en la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana y los casos tardan alrededor de 3 meses a 9 meses y se hace toda la investigación y se impone la medida. Uno logra llegar. Tal vez si me permites añadir algo ahí, Fantino. Lo que sucede también en el caso de los procedimientos de defensa comercial es que se cuenta con la posibilidad de tomar medidas provisionales, que son una suerte de medidas cautelares, en tanto que la investigación sigue su curso. Una suerte de amparo, ¿no? De protección a los intereses del afectado claro, para ayudarlo a que espere la decisión. Claro. Desde luego que esos casos únicamente se pueden dar si es que el productor nacional lo sustenta debidamente, ¿no? Hay un monstruo que preocupa al mundo, menos a ellos, si es China. ¿Cómo se logra lidiar con China? Yo me imagino los casos que reciben de defensa comercial con esta nación. Bueno, precisamente uno de los mecanismos más recurridos para hacer frente, digamos, a la competencia de las importaciones por parte de China son los mecanismos de defensa comercial, ¿no? Y no hay sorpresa en el hecho de que cuando uno ve las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, precisamente se constata que China es el principal también es grande ahí ¿sí? De las medidas antidumping. Es grande en todo. Exacto. Sí. Sí, sí. Pero hay otro gigante que está mucho más cercano y representa para nosotros el 80% del intercambio comercial. Y en política agrícola tiene unas subvenciones que permite que muchos de sus productos tengan precios inferiores a lo que países como el nuestro puede tener. Me refiero a una especie de dumping inducido. O sea, tengo un subsidio para los productores de arroz, o los productores de maíz, o los productores de azúcar de remolacha, y por ende, nuestros productores de los mismos productos de otra materia prima, en el caso del azúcar, es de caña de azúcar, no tienen esa misma protección. ¿Qué hace un país ante eso? Un monstruo, una potencia mundial, con unas políticas establecidas de años, que compite deslealmente con estos mercados. ¿Qué uno hace? Bueno, no son casos inusuales.